En el juego de rol de Steve Jackson se nos dice en la carta de los crop circles o círculos de las cosechas lo siguiente: señales ritualistas atravesando cientos de yardas aparecen en una sola noche, enfocando su fuerza en las líneas ley a través de toda Inglaterra. Esto es muy interesante, ya que se dice que quienes hacen algunos crop circles utilizan esos símbolos como señales de rituales y aprovechan la energía telúrica de las líneas ley de dichos lugares. Inglaterra es el lugar del planeta donde casualmente hay más líneas ley que se entrecruzan. Esto lo sabían los druidas, que como ya dije en un vídeo anterior, proceden de los dioses que bajaron de los cielos, los Tuatha de Danann, que eran los mismos seres que invadieron el planeta en la antigüedad, los Anunnakis, Elohim, y que tenían diferentes nombres según la región geográfica en la que estaban ubicados. Estos Tuatha de Danann, según explican las leyendas, eran dioses que enseñaron a los humanos diferentes artes que estaban prohibidas para los esclavos humanos. Curiosamente es la misma historia que se nos cuenta de los ángeles caídos, pero en las fábulas galas no son demonizados los Tuatha de Danann, sino que son adorados, ya que además ayudaron a la humanidad a vencer a seres malévolos que asolaban esas tierras. Siguiendo con la información de los círculos de las cosechas, hay varios tipos de círculos, de crop circles. Unos serían creados por entidades hiperdimensionales y alienígenas con una tecnología muy avanzada, como se pudo captar en un vídeo del año 1996 en Alemania, donde se puede observar unos orbes de luz creando estos diseños en un campo de cultivo, que como dije en un vídeo anterior, estos crop circles llevan unos códigos que a nivel espiritual actúan como desbloqueadores de conciencia. Llevan códigos vibracionales que una vez se observan, se asimilan interiormente y activan de manera sutil conocimientos ocultos y que se llevan en la memoria álmica, algo muy avanzado para comprender por la mente racional humana. Son mensajes encriptados para ciertas almas encarnadas. Sabiendo esto, los controladores han creado también otros diseños que hacen todo lo contrario, e incluso han pagado a agentes para desprestigiar a los crop circles verdaderos, quitarles importancia para que no se les preste atención. Otro de los objetivos oscuros de los controladores es la de crear diseños con tecnología de microondas satelitales, con el fin de crear el Blue Beam, la llegada alienígena en un futuro para crear más control sobre la humanidad. Esto ya lo dijo el Dr. Robert Duncan en una conferencia hablando sobre el Blue Beam, que conoce a científicos ingenieros que crearon una tecnología con la cual hicieron crop circles, con un avanzado diseño imposible de diferenciar de los reales. And the effort to make them is incredible. But I happen to have known of a few gents back in America that were engineers and artists, and they built a machine. It was all automated, GPS run. They would do the design, and they built a 10-mile crop circle in Nevada. You could only see from airplanes or satellites. And it was gorgeous, but I was impressed by the engineering. I don't know if they're real or not. Según Richard Taylor, profesor de física y arte en la Universidad de Oregón, cree que los fabricantes de círculos, como se les conoce, están utilizando tecnología avanzada, desde microondas hasta GPS, para hacer sus diseños cada vez más complicados. Y dijo lo siguiente: aunque es un tema extraño, en realidad es una ciencia bastante rigurosa. Aquí hay un misterio, aquí hay una hipótesis potencial que resolvería esto. Es un ejemplo perfecto de ver algo en el mundo real y usar la ciencia para explicarlo. Es un poco más exótico. Aproximadamente 100 círculos de las cosechas aparecen en el Reino Unido cada verano, según Circle Makers. Taylor tiene algunas ideas sobre cómo se pueden hacer, que se describen en un artículo en la revista de investigación Physics World. Y dice lo siguiente: crecí en Inglaterra en la década de 1980, cuando estos círculos de las cosechas comenzaban a ser mucho más intrincados en su diseño. Incluso en esa etapa comencé a darme cuenta del mito, que era que unas pocas personas estaban tropezando en casa y tonteando en un campo, que claramente ya no era una descripción apropiada de lo que estaba pasando. Algunos de estos patrones eran increíblemente intrincados, con miles de componentes.
Lo que realmente me desencadenó fue que nadie, ni del mundo del arte ni del mundo de la ciencia, estaba explorando cómo esas personas eran capaces de producir estos intrincados patrones de la noche a la mañana. El viejo mito de que la gente pisoteaba los cultivos se está volviendo cada vez más ridículo desde mi punto de vista. Parecía ser una gran pregunta cruzada entre arte y ciencia. ¿Qué está pasando? Estos cultivos, después de que se convierten en obras de arte, se cosechan. Entonces, sea lo que sea que está sucediendo con esos cultivos, están llegando a nuestro suministro de alimentos. Por lo tanto, la gente debería saberlo si hay alguna tecnología interesante involucrada. Algunas personas piensan que son alienígenas. Hay teorías de conspiración sobre el uso de satélites por parte del gobierno, y la tercera es que hay engaños humanos. Pensé, bueno, tomemos la evidencia que la gente está usando para decir que son extraterrestres o una conspiración del gobierno. ¿Por qué dicen esto? Citan publicaciones de la década de 1990 donde los biofísicos entraron e investigaron los cultivos que aparecían en los patrones y encontraron evidencia de radiación de microondas. Los ufólogos dijeron que esas microondas deben provenir de naves espaciales alienígenas y los teóricos de la conspiración dijeron que la CIA está transmitiendo estas microondas desde sus satélites. Y yo dije, oye, hay otra explicación aquí, tal vez los artistas están utilizando microondas. Un cultivo típico tiene este tipo de articulaciones en los tallos. Si los expones a las microondas, los tallos se expanden. Se llama sobrecalentamiento. Es un poco como lo que sucede en su horno de microondas. A medida que el tallo se calienta, se expande. Los tallos caen en posición horizontal. Cuando lo apagues, apaga el microondas. Los tallos permanecen en esa posición. Tendría más sentido irradiar con microondas que ir pisando físicamente estos cultivos. Y un fenómeno interesante es que los tallos nunca se rompen, solo se doblan. Todo es consecuencia del desarrollo de la tecnología moderna. Es solo recientemente que hemos podido tener magnetrones portátiles que pueden funcionar con una batería de 12 voltios. Antes tenías que llevar un generador a un campo de cultivo. No estoy diciendo que esto sea realmente lo que está pasando. Mi artículo es una explicación. Esto parece encajar con todos los hechos y no necesitas extraterrestres. Digamos que tienes un campo libre y un magnetrón. ¿Cómo harías un círculo de las cosechas? Iría a una computadora, entraría en un programa de diseño y diseñaría el patrón. Luego convertiría esas mediciones en la pantalla en coordenadas GPS y después saldría con mi pequeño reloj GPS o lo que fuera y en cada punto podría replantear el patrón en el campo. Si está utilizando líneas rectas entre puntos, usaría un láser para averiguar una línea recta. Así es como yo lo diseñaría. Después la impronta física. Una posibilidad es usar microondas para sobrecalentar los tallos y hacer que caigan. Antes de que se enfríen y se anclen en su lugar, es cuando esculpirás tu patrón, cuando aún son flexibles, cuando podrías tejer los patrones. Los diseños que están saliendo ahora son tan hermosos que creo que no es solo una persona solitaria trabajando en un campo. Incluso si la tecnología mejora, seguirá siendo una colaboración entre varias personas. Algunos de los patrones son bastante increíbles. Algunos de ellos tienen 115 metros de diámetro. Si lo estuvieras imprimiendo físicamente, eso es bastante esfuerzo. No se trata solo de ir y pisotear una línea, porque dentro de esos 115 metros pueden haber como 190 pequeños círculos de diferentes tamaños y también son hermosos a la vista. Así que esta especie de mito de que es un par de personas que engañan, eso no es lo que está sucediendo ahora mismo. Los estudiosos dicen que estos círculos aparecieron por primera vez en la India y en Pakistán hacia el siglo III después de Cristo. Después de esto, las referencias más notorias de la historia las ubicamos hacia el año 1678 en Inglaterra, donde encontramos un periódico de los Estados Unidos con la publicación de una portada del 22 de agosto de 1678 con el titular de nombre El demonio de Segar.